A veces me siento tan triste que no sé si podré vivir con esta situación. No quiero que mis amigos me vean diferente. Necesito realmente que alguien me escuche. Necesito estar solo con mis amigos. Es tan difícil esto que me está pasando. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Estas son solo unas cuantas frases que los y las adolescentes pronuncian cuando han perdido algo o a alguien muy importante en su vida. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, y estás en Llévame Contigo y Vuela. Te doy la más cordial bienvenida desde el lugar del mundo en el que te encuentres. Quiero mandarte un gran abrazo a ti que te encuentras allá en ese rinconcito en Europa, en Asia o en América Latina. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bien, para iniciar con este episodio acerca del duelo en los y las adolescentes, en esta ocasión volvemos a estar de lujo con la presencia del doctor Raúl Cabañas. El doctor es tanatólogo y también graduado en el posgrado de algología y también trabaja en la clínica del dolor, anestesiólogo, y es uno de los fundadores en nuestra tierra natal, en nuestro querido Sonora, el precursor del creador de los grupos de apoyo para aquellas personas que están atravesando por un duelo. Doctor Raúl, bienvenido de nueva cuenta a Llévame Contigo y Vuela. De verdad, me siento muy contenta y agradecida que en este momento nos acompañe. Al contrario, yo soy el agradecido, Carla, y te agradezco mucho la oportunidad de estar con tu auditorio y tener la oportunidad de dirigirme también a él. Gracias, doctor. Sin duda alguna, la adolescencia es una de las etapas más difíciles por las cuales atraviesan hombres y mujeres en algún momento de su vida. Es una etapa de muchos cambios, de grandes transformaciones, de desafíos, de oportunidades, pero también una etapa en donde las y los adolescentes experimentan un sinfín de pérdidas. El día de hoy quiero que nos comparta a todos que le están escuchando cómo las madres, los padres de familia, todos aquellos adultos que tienen cercanos hoy día a un adolescente o a una adolescente, cómo pueden ellos identificar que se encuentran en duelo. Bueno, primeramente habría que definir lo que es duelo. Duelo viene de la palabra latina que es dolux, que significa dolor. O sea, duelo es que algo que duele, ya sea por una pérdida física, por una pérdida de un ser querido, por un objeto de amor, algo muy arraigado. La propia edad duele perderla. Perder la juventud para después ser maduro, luego ser adulto y después empezar la tercera edad. Todo eso duele. Y en los jóvenes, los padres conocen perfectamente a sus hijos. Saben cuando ellos se tienen algún problema o cuando algo no está regular en su vida cotidiana. La comunicación es muy importante, la pregunta directa es importante para saber qué tienes, qué te pasa. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Tenemos que tener la comunicación con los muchachos y las muchachas. Por lo menos que no se pare de que el adulto se preocupa por el muchacho. El muchacho puede tener, como decías al principio del programa, preguntas que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Se siente minimizado, o siente que nadie le hace caso, o siente que no tiene dónde acudir. Y esos son los errores que ellos caen y quieren resolver su problema, situación, por sí solos, pero están inmaduros. De hecho, la adolescencia es eso, adolecer de la capacidad de resolución. Por eso necesitan el apoyo de los adultos. Y no hay más que la comunicación directamente con los padres. Y ya los padres canalizarlo con la persona que sea la adecuada en manejo de duelo. Si es duelo,
Si no, puede ser que tenga una depresión. El psicólogo y el psiquiatra también lo pueden atender perfectamente bien. Dependerá de qué síntomas tenga el muchacho que se enfrente a un problema que le sienta de dolor, que le duele el alma, que le duele el corazón y que no tiene a quién recurrir, a quién decirlo. Hay, sin duda alguna, dentro de esta etapa de la vida, la pérdida, por ejemplo, del aspecto físico, Sí, de la propia imagen, de todos estos cambios que en esta transición de niño a adolescente, esta parte de la población empiezan a experimentar. Y esto sin duda alguna causa un gran dolor. Voy a compartir con ustedes un hecho muy personal. Cuando mi hija entra en esa etapa de la adolescencia y ya se presenta también su menstruación, en ella claramente pude identificar un duelo. sí. Y la pregunta inmediatamente de ella fue, ¿y ahora cómo tengo que ser? ¿Ahora cómo tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué programas voy a ver? ¿Cómo me tengo que vestir? Y muchas veces los padres, cuando no tenemos una cultura del duelo, cuando no contamos con las herramientas para dar este acompañamiento a nuestros hijos, a nuestras hijas, minimizamos su dolor. Por eso se dice que la adolescencia es el duelo por perder infancia. ¿Qué es lo que realmente el adolescente, doctor, está perdiendo en ese momento cuando brinca hacia esta otra etapa de su vida después de la infancia? Son cambios a los que estaba acostumbrado el niño. El niño estaba acostumbrado a hacer su vida dependiendo de los demás, a solicitar y que le den, a no esforzarse de más. A sus cambios no los había notado, pero cuando llega la pubertad significa eso, que el vello púbico empieza a crecer. Entonces, para muchos les da mucha pena, no saben con quién acudir y decirle, y prefieren hablarlo con los amigos. Yo como varón te digo que es muy fácil que se hagan la bolita de muchachos, muchachitos en la secundaria y se platiquen las cosas, pero no se platica con los padres. Entonces podemos tener ahí una distorsión de la realidad y no tenemos un buen apoyo para darles a los muchachos. Si hay pérdida, yo ahorita que tocaste el punto personal, me hiciste recordar que a mí me tocó eso, también lo voy a comentar. Yo cuando salí de la primaria, creía que al salir de la primaria y estar en la secundaria, iba a tener bigote y barba. Eso creía. Qué desilusión cuando entré en la secundaria y no pasó. Entonces, esas son cosas que uno no sabe, uno cree que se van a dar. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, es un cambio, yo considero, mucho más visible, mucho más fuerte, de mucha más responsabilidad, porque la mujer empieza a tener la facultad de poder procrear con la menstruación. Eso significa que ya empieza a tener la posibilidad de embarazarse. En el hombre, pues no se da cuenta. El hombre sigue creciendo 10, 12, 14 años y sigue jugando con los amigos. ¿Ah? No sabe o no tiene la idea de que también puede ser papá, pero en la mujer se nota mucho. Los cambios son físicos, emocionales, hormonales, que son muchísimos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta con una buena comunicación. Yo insisto mucho en esto, si no les preguntamos a los hijos, si no nos adelantamos y les abrimos la puerta de la confianza, vamos a tener repercusiones, porque van a procurar ellos hablar mejor con un amigo, con un vecino, con otra persona, menos que con los padres. Y ser comprensibles, entendiendo, comprendiendo y no siendo juzgados para los muchachos. Porque lo primero que hacemos es, ¿cómo es posible? Los regañamos, los señalamos. Entonces ellos se sienten, no, pues ¿para qué le digo? ¿Ya para qué le cuento? Si me va a regañar, me va a hablar fuerte, me va a decir que sabe qué. Pues es importante que tengan la apertura y la confianza en la comunicación con los padres. Quiere decir, al escucharlo, quiere decir que en el caso, por ejemplo, de las señoritas que han dejado la infancia,
una de las grandes emociones y me hizo recordar también a mí esa época en mi vida, cuando recuerdo que me llega la menstruación y mi padre, al yo comentarle que había llegado la menstruación, mi papá me felicitó. Y yo no me explicaba, en mí no había por qué mi padre me felicita. Si yo realmente sentía un dolor y sentía un gran miedo, una incertidumbre, claro. porque no sabía hacia dónde iba. ¿Quién iba a decir que con el paso de los años, ya convirtiéndome en mamá y también tener una niña, la historia se volvería a repetir, pero ahora sí ya como mamá con otro tipo de herramientas, en otro contexto social? Y esto me hace reflexionar que en las niñas se presenta mucho el miedo, Sí. la incertidumbre. ¿No la felicitas a tu hijo también por ser un La abracé muy fuerte, porque en ese momento ella lloraba, yo la abracé muy fuerte, la contuve en mi pecho porque yo la sentía con mucho miedo. Yo creo que ahí es importante con las niñas, específicamente con el género femenino, antes de que llegue el momento, poder hablar con ellas y decírselo, explicarles con peras y manzanas, pero sencillamente, sin mucho rollo, sin mucha anatomía, sin mucho... No, simplemente lo que va a pasar, cómo es, y que no tengan el miedo, que pierdan el miedo y que tengan la seguridad de ese cambio que es positivo en su vida, porque tienen que crecer en otros aspectos. Pero si no lo tienen, sí puede ser que se produzca un shock, inclusive en la niña y la juventud. Existen ciertas características en la adolescencia que haga más difícil el duelo en esta etapa de la adolescencia que en la adultez. No solamente la inmadurez de los conceptos y la expresión de lo mismo. En el adulto, también el joven, muchas veces lo quiere expresar, empieza a tener cierta frivolidad, por decir algo, en el hombre. No manifiesto mi dolor, ya no soy un niño, los niños no lloran, los niños no se quejan, los niños tienen que ser fuertes. Entonces vemos el aspecto por otros amigos que son fuertes, que no se quejan. Entonces uno empieza a imitar algo, pero sin darle oportunidad al dolor, a manifestar el dolor. Y el dolor es algo natural, es humano. Si no lo expresamos, nos quedamos con ello y nos afecta, ¿no? Muchos de nuestros adolescentes durante la pandemia tristemente perdieron a un familiar cercano. Hubo quienes perdieron a su papá, a su mamá, otros perdieron ambas figuras afectivas, a sus pilares en la vida. ¿Cómo nosotros, los adultos, que estamos cercanos a estos adolescentes, en las escuelas, cómo podemos dar este acompañamiento ante este duelo que dicho sea de paso, doctor, muchas personas no pudieron ni siquiera despedirse de sus seres queridos? Y si en los adultos hubo ese gran dolor, un shock, un impacto, pasaron por todas las etapas del duelo, una gran negación ante la realidad que les tocaba vivir, ¿cómo hoy pasados ya los años en que vivimos a nivel mundial este hecho por este virus que atacó fuertemente la salud de todas las personas, cómo podemos acompañar a estos adolescentes que están en este momento en duelo? Bueno, hablar de COVID, hablar de pandemia, es hablar de algo extremadamente difícil, algo que marcó y marcará siempre en la vida de todos. A mí cuando me preguntaron en esos tiempos qué consideraba, qué opinaba yo de esa muerte, de esos duelos, yo le dije, va a ser un duelo atípico. No hay forma de cómo expresarlo, porque teníamos 100 años que no ocurría una pandemia. Entonces, no teníamos, ni sabíamos cómo hacerlo, cómo íbamos a actuar. De hecho, tuvimos que capacitar un grupo de psicólogos para establecer las redes de apoyo por ese duelo
donde no ves a tu familiar, o lo entregas, lo dejaste bien, entre comillas, vivo, en urgencias, y después te lo dan en una urna, que son sus cenizas. Eso fue muy grave, muy serio. De hecho, reprodujimos el libro La Guía Emergente de Duelo, precisamente por eso. Y le pusimos ahí el nombre, por Duelo por COVID. Es Porque, este libro que sí, tenemos aquí. este libro. Este libro ya incluye el duelo por COVID, porque vimos la necesidad de que esto fuera así. Entonces, no sabemos las repercusiones tardías de la pandemia, pero ahorita hemos visto que la ansiedad, la depresión, ganan mucho terreno en la gente que estuvo pasando la pandemia. Los efectos que se dieron emocionales, hubieron un gran sinnúmero de divorcios, gran sinnúmero de separaciones, maltratos en las casas, ¿verdad? Casi siempre con violencia hacia la mujer. Entonces, muchas cosas cambiaron con la pandemia. Es algo muy difícil. No hay una receta para decir qué cosa es lo que se debe hacer. Es un duelo atípico, no se parece a ningún otro, pero reúne características de diferentes cosas. Y aparte que el duelo es único. O sea, Solo, no podemos personal. vivir el mismo duelo por aunque hayamos perdido al mismo ser querido, No. el duelo se vive totalmente diferente. Si son 5 hijos y pierden al papá o la mamá, los 5 tienen un duelo diferente. No hay un duelo igual a otro. Es personal, el dolor es único y único personalmente hablando del ser humano. Ahora, estamos hablando de una pérdida definitiva, doctor. Pero también en esta etapa de la vida se rompen estereotipos, se rompen personajes. Cuando somos niños, niñas, vamos construyendo un ideal de ese papá, de esa mamá. Creamos un Superman y creamos una Mujer Maravilla. Sí, sí. Pero conforme el niño va creciendo, va teniendo una noción más cercana de la realidad, porque también ya su desarrollo neuronal le permite poco a poco estar más presente en lo que está viviendo. ¿Qué sucede con esos adolescentes que no han perdido definitivamente a esa mamá y a ese papá, ese ideal, pero que hoy por hoy, al descubrir que papá no era la persona que yo creía, que mamá no era como yo pensaba, y que hay necesidades legítimas que como hija o como hijo necesito que sean atendidas, ¿qué es lo que sucede en estos adolescentes? Bueno, la pérdida de credibilidad y la pérdida de la imagen que he forjado. Ahora me doy cuenta que mi papá no sabe todo. Ahora me doy cuenta que mi mamá tampoco lo sabe. Ahora me doy cuenta que la tarea que tenemos que hacer tengo que recurrir a otras personas porque ellos no me pueden ayudar. A veces esos pequeños detalles hacen cambios en la persona, en el ideal que tenemos de habernos formado, como decías, un super mamá y super papá. Pero eso es parte del proceso. Caer en la realidad y darse cuenta es estimularlo a decirle desde como padre, ¿no? No todo lo sé, te puedo ayudar, te haré todo lo posible por ayudarte hasta donde yo pueda, pero tenemos que recurrir a otras personas también para protegerse de esa imagen que no vaya a decir, bueno, mi papá y mi mamá ya no son lo que quería y ya los perdí, ¿no? Ya no me interesa. No, simplemente son cambios que se dan y que los niños y las niñas tienen y deben que saber hasta dónde llegan los ideales, las perspectivas que tienen de los padres. Las capacidades de sus propios padres. Una sobrina hace poco me decía, mi papá no estudió, ¿verdad? Dije, no, hija, sí estudió. De hecho, estudió en la universidad. Dice, ¿pero estudió en la universidad? Sí. Dijo, terminó la universidad y después estudió una maestría. Entonces, tu papá hizo más allá de la universidad. Pero ella no lo había preguntado, no sabía y creía que su papá no había terminado de estudiar. ¿Por qué? Pues no sé, ella es chica, tiene 10 años
Pero esa sobrina se quedó con esa duda, ¿no? Y nada más por aclarárselo dijo, de veras, sí, tu papá sabe. De otra cosa, no tal vez de geografía, porque es contador público, pero sabe de otras cosas, ¿no? Entonces es importante no romper esa magia en los muchachos, pero sí tener la racionalización. Los niños tienen, por ejemplo, el duelo. Los niños menores de 6 años, su duelo es mágico. Su duelo es que ven en las caricaturas que el coyote cuántas veces se cae de todos lados y siempre revive y sigue persiguiendo al correcamino, ¿no? Entonces, la vida es mágica y mi mamá y mi papá dicen que murió, pero yo sé que va a volver, van a volver y lo ven así. Después de los 7 años ya agarran conciencia y se dan cuenta de la realidad, que ya no va a estar físicamente con ellos. Y empieza su dolor más profundo, más comprensivo de la situación que están viviendo. Son los cambios que tienen. Y en la adolescencia se da como un cambio general. La vida está cambiando. Yo estoy cambiando. Mis amigos están cambiando. Mis amigas cambian. En mi casa me tratan diferente. O me presentan cosas diferentes. Aquí es donde corre mucho riesgo el muchacho por la imitación. Te invitan a que pruebes tal cosa o que tomes tal cosa, y si no, te hacen carrilla, hacen bullying, se llama ahora, ¿no? Y ante el bullying dicen, no, pues prefiero hacerlo, aunque no lo diga en mi casa. Y eso es muy notorio. A mí me tocó verlo bastante con mis compañeros o compañeritos desde la secundaria, que se iban a fumar, por ejemplo, y no les decían a su casa que iban a fumar, pero ellos estaban fumando en la escuela. En ese tiempo se permitían, ¿no? Sí, y ahora hay muchísimas otras sustancias que a veces los adultos ni siquiera logramos tampoco conocer, porque este mundo cada vez nos rebasa más, nos sorprende con todas las cosas que nos va presentando. Es también común, no sé si usted coincida conmigo, que en terapia asisten los adolescentes con un dolor profundo por haber, como dicen ellos, tronado con el novio, con la novia. Sí. En nuestra época, yo me acuerdo en mi época era porque me cortaron o porque lo corté, porque ya no, porque me dejó en visto. Ahora hablando de las redes sociales, me dejó en visto. Ya no, ya me dio de baja en sus redes sociales, ya me anuló. Y vemos que los adolescentes y las adolescentes llegan con un dolor profundo por haber perdido esta relación con el novio o con la novia, al grado tan doctor, ese dolor tan grande que de no querer vivir. ¿Qué pasa con ese tipo de pérdida? Bueno, los soportes vitales son muy importantes. El muchacho debe tener bien sus habilidades y cualidades familiares y personales como si fueran salvavidas. Lo arrojan de repente al mar y sabe que tiene cosas que le van a ayudar a salir adelante. Así los muchachos, en el mismo ejemplo, me cortó la novia o se dejó la novia o el novio y eso me duele. Bueno, depende del dolor, es cierto, y hay que tomarlo en cuenta su dolor, atender ese dolor, pero mostrarle otras alternativas que puede seguir haciendo en su vida. La vida no se termina ahí, aunque parezca. Pero bien dijiste ahorita con las redes sociales, existe un ligue tan grande que es el psicólogo más grande que hay, yo creo, ahorita. Los psicólogos más grandes son las redes sociales. Todo el mundo nos quejamos, todo el mundo hablamos, decimos cómo me siento, si estoy alegre, si estoy triste, si tuve una cosa en la familia, si nació un nuevo hijo, nació un nieto, lo que sea. Todo es el mejor psicólogo. Todos le preguntamos a las redes sociales. Y la verdad es que no siempre nos dan las respuestas adecuadas. Pero es la modificación de la credibilidad y del uso constante y no poner ciertos límites para decir, bueno, tú puedes poner tal cosa ¿no? Ahorita tenemos que decir nosotros, no nos subas, porque si no lo subir y nos lamparean con cualquier cosa. Entonces, los muchachos están así, muy expuestos ahorita en eso.
a su dolor, abrirlo, y si no hay una buena respuesta, ha habido casos en los cuales motivan o estimulan al suicidio como una meta o como un reto a superar. Y eso es terrible. Terrible que esos valores estén así de este lado. Y hablaba ahorita usted de ese sentido de pertenencia, pertenezco a través de las redes sociales porque hay quienes me regalan un like, porque me regalan un corazón, o porque o dejo de pertenecer a esta red social porque nadie me ve, porque nadie me regala un like, y ahí viene, como dice Rocío Chavos hoy, un bajón. Me siento bajoneada, dice, cuando llegan a la consulta. ¿Y por qué te sientes bajoneada? Pues porque en Instagram mi amiga fulanita tiene tantos seguidores y yo no tengo ninguno. Y entonces ahí también fincas tu valía. ¿Qué mejor que hacerlos ver la valía, no en la red social, sino en la red familiar primero? En eso tenemos muchos nosotros como padres que estar alertas, porque los hijos necesitan el apapacho, necesitan ese like que le dé el papá, necesitan de esas palabras, de esa comprensión, de ese, ¿qué pasó ahora en la escuela? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? Esa pregunta que de repente sacan de contexto, pero que los acerca también a decir, yo te escucho, me puedes decir, yo ya pasé por eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a entenderlos, comprenderlos, porque ya lo vivimos. No asustarnos de algo que ya sabemos que va a pasar, sino estar preparados y darles el like familiar, darles la red familiar más importante. Y regalarles nuestro corazón, le agregaría yo. Siempre, 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 demostrárselo. A veces, no, ya sabe que lo quiero, pero ya le he dicho, díselo, abrázalo, abrázala, demuéstraselo. Pero la palabra verbal no es lo mismo que la palabra escrita. Para algunas cosas, en terapia es mejor la palabra escrita, pero la palabra verbal, en cuestiones personales, es dominante, es la que gana. Entonces, si un padre o una madre abraza al hijo o a la hija, le dice que lo quiere, le dice lo importante que es en su vida, lo preocupada que está o preocupado por su cambio, pero que le va a ayudar, que va a estar siempre con ella o con él, pues esos dejan buenos recuerdos. Porque aparte aprendemos a través de nuestros sentidos. Sí. Si en la escuela los docentes, las docentes, tenemos que buscar estrategias para un contenido, hacerlo llegar a todo nuestro alumnado de manera diferente, para aquel niño que aprende de manera visual, para aquel que aprende de manera auditiva, de forma kinestésica. Lo mismo es en el lenguaje del amor, y no todos nuestros hijos se comunican con nosotros a través del mismo lenguaje. Entonces es responsabilidad de nosotros los padres, de los adultos que estamos cercanos a él, buscar cuál es ese lenguaje que nos conecta con ellos y que les hace sentir que son personas amadas e importantes. E inculcarle los valores desde la cuna con el ejemplo propio, ¿no? Inculcarle los valores para que, sobre todo, el varón valore como debe ser una dama, una niña, una muchacha. Que no lo tome como una conquista, como un trofeo, como un número, como un reto que le haga otro grupo de muchachos, ¿no? Sino que sepa que realmente se necesita muchas cosas para atreverse a tener una relación. Y la relación tiene que ser honesta, llevarse bien, platicar mucho. A veces tendrán problemas, a veces tendrán dificultades, pero es parte de la relación que tienen, ¿no? Y que sepan que van a tener siempre la asesoría de los padres, el apoyo de ellos para esa continuidad. Los amigos está bien, pero los amigos van a tenerle otro tipo de consideraciones. Como hombre, me tocó escuchar infinidad de cosas, ¿no? Y que si tal tiempo o tal invitación no había más acercamiento con la chica, no valía la pena, por ejemplo, ¿no? O sea, son valores y mediciones que no tienen nada que ver con la realidad, y que si los muchachos se van por ese lado, devalúan la relación que tienen que tener.
una persona, ¿no? Y lo mismo sucede también cuando los padres, incluso en el contexto escolar, y me refiero mucho también al contexto escolar, porque son los espacios en donde los adolescentes se desarrollan. En primer lugar es en el hogar y segundo en el contexto escolar. Y otra de las pérdidas también muy frecuentes en esta etapa, porque incluso van definiendo su carácter, su personalidad, van descubriendo con qué grupos son afines, es la pérdida de los amigos. Y también es otra pérdida que los padres que en las escuelas solemos minimizar y realmente este chico, esta chica está pasando por un dolor porque si algo es importante para ellos es el sentido de pertenencia. Yo te voy a poner el ejemplo conmigo. El 29 de este mes de junio cumplo 43 años de haber llegado aquí a Sonora. Yo nací en Tabasco, pero nací porque llegó la cigüeña. Mis padres vivían en Tamaulipas. Viví en Tamaulipas los primeros 4 años, 5 años de mi vida, 6. De ahí me pasé a Veracruz, luego Villahermosa, Cárdenas. Total que toda mi primaria fue un año en cada lugar y a veces tenía que volver a repetir. Entonces, yo con mis hijas, fue una de las cosas que siempre les estuve adorando. Qué dichosas ustedes que aquí nacieron, aquí tienen sus amistades, su círculo se afianza aquí y se sienten parte de eso. ¿Eh? Quienes no lo tuvimos, no somos parte de nada. Pues me dice, ¿de dónde eres, doctor? Pues no soy de aquí ni soy de allá. Le dije, la verdad tengo que decir que vine a terminar en Puebla, donde estudié medicina, y ahí ya tuve la conciencia como adulto, ¿no? Para llegar aquí. Pero donde más he vivido, mi vida es aquí. Ya 43 años ya es más de la mitad de mi vida. Pero sí se pierde, hay la añoranza, hay la nostalgia de no tener ese grupo de amigos que te aceptan, que te ayudan, que te estimulan a ser mejor, que te estimulan a ser compañero de ellos, ese símbolo de pertenencia al grupo, ¿no? A un equipo de fútbol, a un equipo de la escuela, son parte que se necesitan como muchachos. Y que hay el ser humano. Un sueño, doctor. Sí, cuando, por sí. ejemplo, un adolescente desea tanto pertenecer al grupo titular de fútbol de la secundaria, porque desea ser parte del grupo de baile de la escuela, y al no verse cumplidas tampoco sus expectativas, sus sueños, también está experimentando otra pérdida. Claro, son aprendizajes de que no todo en la vida es posible. No todo el mundo puede ser un Messi para que te acepten en un equipo de fútbol. No todo el mundo va a ser el mejor bailarín para que estés ahí. Pero haz tu mejor esfuerzo. Y si no, que no sea un fracaso, sino que tenga otra oportunidad. Bueno, vamos a buscar otra alternativa. Yo, por ejemplo, mi nieta, que tiene 10 años y medio, y en la escuela, la verdad, no por nada, pero ha ido muy bien. Pero se metió en piano, y aprendió lo básico, está aprendiendo lo básico, y de repente nos dio la sorpresa que le gustó el fútbol femenil, y él es campeona goleadora ahorita, de nivel de cuarto de primaria. Pero también hace poco nos invitó a la exposición de pintura. Entonces se hace cuadros, pinta, le gusta. Te digo, bueno, qué maravilla, tiene la oportunidad y el estímulo de favorecerse a hacer otros campos. Si en alguno no funciona, bueno, otro va a funcionar. Pero que no se sientan frustrados porque en la vida todo está negro, porque en la vida nunca me aceptan, porque yo no valgo nada, porque eso no es una buena evaluación del yo. Y ese es un punto súper importante. Me tocó muchas veces como líder educativo, como docente frente a grupo en mi etapa donde ofrecía mi servicio a la niñez, a la adolescencia y juventud sonorense, darme cuenta de que muchas veces era más la frustración del padre de familia
por el cual el hijo no pertenecía a esos equipos o a esos espacios, y esa frustración, esa impotencia, ese enojo, se lo transmitía al hijo por aquel sueño que el papá no pudo cumplir. Imagínate realmente en dónde estamos parados ahora. Y con todo respeto lo voy a decir. Eso que acabo de mencionar son las expectativas que un padre tiene de que su hijo esté en el equipo y sea capitán del equipo como él tal vez lo fue, y que sea fuerte porque él fue fuerte, etc. Pero ahora tenemos el problema de los cambios de género, que es algo irreconciliable con el pasado. Algo que todavía para conmigo jamás hubiera aceptado mi padre que uno de nosotros, de los varones, hubiera salido con que pues su afinidad era un varón, otro varón. ¿Ya? Ahorita tenemos esa libertad, esa posibilidad, pero todavía queda el padre, y lo va a quedar durante no sé cuántas generaciones, que quiere que su hijo sea el varón, el fuerte, el hombre de la familia, no sé, esa expectativa plena, machista tal vez, pero igual machista de género, no machista de maltratar, ¿no? Y de repente se va a ver afectado el padre, porque el hijo puede resultar que no acepte su género y haga cambios con él, ¿no? Ahora se está presentando esa situación, ese cambio de vida, y eso va a afectar mucho tanto al muchacho o muchacha, que no puedan ejercer su derecho a ser valoradas como se sienten ser, y que en un espacio así señalado y no poderlos cambiar, pero también en los padres. Los padres van a tener mucho sufrimiento por la pérdida de su contexto, la pérdida de su generación. El hombre y la mujer también quieren dejar simientes, quieren dejar huella, quieren dejar trascender la familia, tener más hijos. Con uno que deje dice, ya hice algo en la vida. Es la necesidad básica del hombre, la necesidad de reproducirse. Por eso existimos, es la necesidad básica del ser humano, si no nos hubiéramos muerto desde los de edad de hielo, ¿no? Entonces, uno de los factores principales del ser humano es la reproducción, precisamente para no morir, para no acabar la especie. Pero ahorita con los cambios que se están dando, también sacuden ese duelo a los padres. ¿Ya? Y lo van a tener los muchachos si no son vistos, respetados y atendidos en su contorno, en su contexto. Y sinceramente no creo que eso ahorita todavía esté. Estemos preparados. No. Y entonces es un gran duelo, es el duelo de los padres por perder las expectativas acerca de sus hijos, de la hija o del hijo, claro. Pero también es el duelo que está pasando ese adolescente por no ser aceptado y amado. Imagínate si lo percibió chico, hablamos de 5 o 6 años, a la edad de la adolescencia, 12, 14, 15 años, está sufriendo internamente en no poder decir lo que siente, lo que quiere ser. Pero eso ese es otro tipo de pérdidas, también son las pérdidas emocionales, sí, que también los adolescentes están ahorita pasando por ese duelo. Hay pérdidas, las hemos venido dialogando, hemos venido enumerando a lo largo de este episodio, pero es una pérdida. Las pérdidas emocionales no las podemos tocar, no las podemos ver, pero sin embargo están dentro del alma de ese adolescente. Y si no estamos abiertos y con mucho tacto para apoyarlos y ayudarlos en esto, es muy fácil que agarren un camino equivocado, ¿no? ¿Cuál podría ser esos caminos equivocados?
La facilidad de dedicarse a la droga, a la prostitución, a que no le interesa la vida, ya no hacer nada más por sí mismo, la minusvalía personal y finalmente la desesperanza y el suicidio, ¿no? Porque si un muchacho que está en la adolescencia y necesita gritar y sacar lo que su interior le está pidiendo, que es su género ah, diferente, puede ser que recurra al suicidio, porque nadie lo va a entender, nadie lo va a querer y nadie va a aceptar que hay una cosa así. Estamos en pañales todavía ante una situación muy, muy importante, yo considero, dentro de la sociedad. Muy delicada porque es un gran problema de salud Totalmente, mental que totalmente. nosotros sabemos, lo tenemos en nuestras manos. En el pasado nosotros podíamos decir, pues son los problemas que el hijo tiene, a lo mejor porque no está de acuerdo con los límites que los padres les ponen en la casa, porque no están de acuerdo en seguir reglas, en seguir normas, porque probablemente no sienta gusto por la escuela, porque perdió al amigo, perdió a la novia, al novio. Pero hoy día estamos hablando de otro tipo de problemática que hoy por hoy está rebasando la capacidad incluso de los propios adultos. Yo estaba incrédulo con el origen, con la génesis de este tipo de problema. Decía yo, ¿cómo se puede presentar? ¿Por qué se presenta? No lo sé, yo soy psicólogo, pero se presenta. Entonces yo decía, debe haber un mecanismo que en el niño, la niña, el ejemplo, el abuso, lo que haya sido, lo conlleve a tener una afinidad por el mismo sexo. Pero realmente me impacté cuando vi un documental serio donde habla de los locus, son en la genética, son espacios específicos que el locus tiene que tener esa forma, ese seguimiento, pues el 1, 3, el 8, 10 no puede alterarse. Y en eso comentaron de que como si fuera un ladrillo, ese gen, si aparece cambiado, nada más girado, ya da la tendencia al otro sexo. Genéticamente hablando. Entonces, caramba, también hay un aspecto muy importante. ¿Quién va a saber que ese gen está nada más cambiado? No falta. Se giró. Eso es muy serio y da mucha responsabilidad decir, espérame. No se trata de que el niño o la niña estén haciendo loqueras y se están metiendo ideas. Posiblemente traiga algo biológico, pero que nos negamos a aceptarlo, ¿no? Y es que estamos ante un monstruo de mil cabezas, porque por un lado está este aspecto biológico, está la influencia sin duda de las redes sociales, de Sí. que ante esta construcción de identidad que en esta etapa de la adolescencia se está dando, existe la vulnerabilidad. Está este otro punto también que sabemos que puede ser posible, y lo acaba usted ahorita de mencionar, ante el abuso sexual, ante la violencia constante que ese niño, esa niña, ese adolescente estuvieron experimentando de parte de alguna de las figuras afectivas muy importantes en su vida, que puede ser que es mamá y que es papá, se puede presentar este tipo de preferencias, de conductas. Entonces, sin duda alguna, doctor, son temas, como decía usted hace unos momentos, estamos en pañales, Sí, yo creo que sí. y que nos obliga a todos ser respetuosos, investigar qué es lo que está pasando, cómo podemos proceder, cómo podemos acompañar a este adolescente, a esta adolescente. Y sin duda alguna, doctor, entonces aquí la pregunta también viene,
¿Cuáles son estos desafíos que hoy por hoy, ante todo este tipo de pérdidas y de duelos que tienen los adolescentes, podemos nosotros observar? ¿Qué desafíos tienen ellos? El principal desafío, hablando de esta situación de los jóvenes, es su identidad, su identificación como seres humanos con valor, con gustos, con deseos, con expectativas por sí mismas de querer ser algo o alguien. Si esas expectativas no se ven apoyadas, no se ven comentadas con el terapeuta, con los padres, entre los mismos jóvenes, pero de una manera seria, podemos perder a los muchachos. Simplemente los perdemos. Esa pérdida, pues es siempre un dolor muy, muy grande porque hay un duelo, es un duelo no resuelto, que es aquel donde si el muchacho toma su camino y se va, por no estar comprendido, los padres no van a saber qué pasó con él. Y él no va a querer avisar nada. Se vuelve un duelo suspendido, no resuelto. Porque aparte, en esa etapa en la que se encuentra, lo que menos quiere el adolescente es verse diferente a sus pares. ¿Por qué? Porque eso implicaría no pertenecer al grupo de amigos. Sí, que lo excluyan o no estar, no tener la camiseta puesta igual que todos, pues. Entonces, eso forma parte de ser alguien y de conformar ser importante para alguien. Y una vez siendo importante para alguien y para algo, la otra cosa es estimularlo, reconocérselo y aplaudirle su actividad. ¿Qué tenemos en algunos comercios de la ciudad? La foto ahí del empleado del mes ponen, ¿no? Así es. Le ponen. ¿Por qué lo ponen? Porque para él es importante ser reconocido. Porque la psicología laboral ya supo que con eso estimula al trabajador y no necesita hacer nada, solo pedir una foto y ponerla. ¿Ya? Entonces, así los muchachos en su vida familiar necesitan sentirse queridos, entendidos, comprendidos, y no como antes que se regañaban o hasta se golpeaban, ¿no? Los castigos severos y sobre todo esas palabras de reconocimiento, de aliento hacia nuestros hijos, hacia nuestros alumnos, que están ávidos. Decía un psicólogo reconocido a nivel mundial en Europa, Rafael Guerrero, decía que hoy día las generaciones actuales de niños y adolescentes son las que carecen de más hambre. Sorprendentemente, pues tienen mucho más que tal vez su generación, mi generación, la de mis padres, la de mis abuelos. Tendrán hoy día los niños, los adolescentes, muchas más oportunidades que las que nosotros mismos pudimos tener en su momento, en esa etapa de nuestra vida. Sin embargo, dice Rafael que carecen de amor, que es la población más vulnerada hoy por hoy. Y qué duro, qué duro se arrepiente, ¿no? Qué triste. Que no tengan el amor al que tienen derecho y al que nosotros tenemos la obligación de prodigar. Y son las bases que nosotros le estamos dando. Doctor, seguramente hoy en diferentes partes del mundo nos están escuchando muchos padres, adultos que tienen cerca a un adolescente, y también quiero compartirle que en este periodo de vacacional nos hemos dado cuenta que también Llévame Contigo y Vuela se está posicionando
poco a poquito entre la juventud y los adolescentes, que dicho sea de paso, ya lo he comentado en otras ocasiones, las investigaciones apuntaban a que es esta población de adolescentes y de jóvenes quienes buscan cada vez más esas oportunidades en donde ellos puedan recibir contención a través de este tipo de plataforma por las cuales llévame contigo y vuela. En un marco, en un escenario en donde hoy nos pueden estar escuchando adolescentes y jóvenes, ¿qué mensaje Raúl Cabañas compartiría con esta población que está atravesando por algún tipo de duelo? Bueno, yo primero les diría a los jóvenes que tienen todo el derecho, toda la razón de sentirse mal por el duelo. Como decíamos al principio, hay que sentir que uno está en duelo y aceptar el duelo. Que los síntomas no es una enfermedad, pero tiene síntomas como si lo fuera. Y uno de ellos es la depresión, el estar triste. Yo les diría, no permitan que su estado emocional se mantenga en esa tristeza. Salgan lo más pronto posible de la depresión. La depresión es una enfermedad de las 1000 caras, donde afecta de diferente forma y acaba con la persona. Si no se sabe encauzar o recauzar y controlar, darle apoyo, puede terminar mal. Eso que ustedes viven como novedad, como la pérdida de una relación sentimental, el reprobar una materia, el no ser el hijo, quizás el hijo predilecto de papá o de mamá, que también conlleva cierta tristeza, es normal que lo tenga. La vida buscamos ganar, pero no siempre se gana. También tenemos que reconocer que a veces, por más esfuerzos que hagamos, nos vamos a tropezar y nos va a doler y vamos a pagar por ese tropiezo. Las consecuencias de la acción se dan siempre, tarde o que temprano. Pero si están con ese pensamiento de la novedad de lo que están viviendo en su cambio de vida, hablen con sus padres, pídenles a los padres que les cumplan esa obligación que se tiene. Y si no, los maestros, los psicólogos, los terapeutas, ellos van a tener mejor opinión, y aunque dice que la vida nunca aprende uno en costal ajeno, uno en vida ajena, sí es importante escuchar. Si no voy a seguir esa regla, por lo menos que me la dijeron. Que sé que alguien me dijo, esto no lo hagas así, porque no es el camino. Y alejarse. Yo siempre digo, ser un muchacho que tiene pertenencia en un equipo, en una escuela, en una asociación. Yo, por ejemplo, yo estuve en Cruz Roja. Mi juventud fue Cruz Roja, hasta medicina. Y gracias a la Cruz Roja, supe que la hermandad, el servicio, el andar para arriba y para abajo, el enfrentarse a situaciones muy duras y poder ser fuerte para entrar a medicina. Y formaba parte del equipo de fútbol de la Cruz Roja. Era el portero secundario y casi nunca jugué, pero yo me sentía con orgullo de tener el uniforme en la Cruz Roja. Así
busquen su espacio, busquen su lugar donde puedan pertenecer y formar parte de esta sociedad. Somos una sociedad, no somos únicos. Así que si quieren estar solos, no van a lograr nada. El hombre es un ser de sociedades. Eso yo les pediría que se acercaran y que lo hicieran. Muchas gracias, doctor. Realmente es un episodio que como mamá y como profesional me inspira, me responsabiliza también a dar lo mejor de mí, recordarles a las madres y a los padres de familia que en un duelo se vive como un proceso. En terapia les digo a los chicos que vienen, incluso a los adultos, les muestro una mariposa y les digo, esta mariposa para poder volar, para poder convertirse en este hermoso insecto que es hoy, tuvo que atravesar por un proceso. Se tuvo que armar de mucha paciencia, de mucha valentía para poder atravesar por ese dolor que implicaba transformarse. De la misma manera, a nosotros como adultos nos obliga a respetar el proceso de duelo por el cual atraviesan nuestros chicos, nuestros alimentos. Un duelo no es lineal. Un duelo es como si viajaras por esa montaña rusa en la que se experimentan muchas emociones. A veces existen miedo, otras ocasiones vas a observar que tu hijo, tu hija, tu alumno va a experimentar una tristeza profunda. Otras veces lo vas a notar muy irritable, iracundo. Otras veces vas a observar también que se muestra agresivo, pero es parte también de su duelo. Necesita realmente que lo ames tal y como es. Necesita que lo escuches y que lo acompañes en este momento en el que más te necesita, en esa noche oscura de su alma, en esta etapa de la adolescencia. Los invito, mamás, papás que hoy nos están escuchando, a todos los adultos que hoy acompañan a un adolescente, tener paciencia y mostrarles muchísimo amor, porque vale la pena darles esa oportunidad y esa calidad de vida. Claro. Y decirles también, doctor, que un duelo no solamente se siente para poderlo sanar, un duelo también hay que vivirlo con inteligencia. Y para ello hoy quiero que también usted les comparta a todas las personas que nos escuchan que existe la biblioterapia. Y usted tiene libros hermosos que deben de ser libros así de buró, que nosotros debemos de tener a nuestra mano para esos momentos en que duele lo más profundo del alma. Invítelos a leer estos hermosos libros. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Ese es un esfuerzo hecho por un servidor. Cuando empezamos a hacer los grupos de duelo hace 18 años aquí, y aquí está en esta guía emergente de apoyo para personas en duelo, está el ABC de cualquier tipo de pérdida. Es algo que se puede digerir muy fácil, que tiene incluso algunas imágenes, pero que en esta edición, que es la segunda, pudimos agregar el problema que se da y se ha dado por el duelo por COVID. Aquí la doctora Nancy O'Connor todavía nos dio el honor de escribir acerca de la muerte de Estados Unidos. La doctora Berta Covarrubias habla acerca de la muerte del adulto mayor. El doctor Luis Fernando Carvajal habla acerca de la muerte y duelo por suicidio. Y la maestra de terapia familiar, Leticia Rincón, ella habla acerca del duelo por muerte de la pareja. Entonces,
quedó muy completo, conciso, y sí, efectivamente, tengo unas amigas psicólogas que fueron mis alumnas en Zacatecas, y me decía una de ellas, yo lo tengo ahí, doctor, en mi escritorio, y de repente hay algo ahí que voy a revisarlo, y pues qué gusto, qué honor que les pueda servir. Entonces, esto es para guía emergente de duelo, para personas que están en duelo en general. Pero hay un duelo que duele de manera muy especial. Son de los más, si todos son importantes, de los que más alteran la psique de una persona, es la muerte de un hijo y la muerte de la pareja. Este libro se llama Más allá del horizonte, habla acerca de cuando un hijo muere. Especialmente lo hice tomando toda la información de las personas que han pasado por sus grupos de duelo. Ellos participan en este libro, ellos escriben parte de este libro, ¿ya? Y pues es un apoyo que se ofrece a los padres en duelo, tanto para duelo en general como este que es para los padres en duelo. Y quiero decirte, si me permites, que estos dos ejemplares quiero dártelos para que por favor se distribuyan. Sé que es poco, pero se distribuya con las personas que se comuniquen o que vean la manera. Son un obsequio de todo corazón para ellos. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí muy pronto mis colaboradores en redes sociales vamos a buscar la manera de cómo hacerles llegar estos libros que amablemente el doctor Cabañas hoy tiene para cada uno de ustedes. Y si a ustedes también les interesa adquirir estos libros, que como les decía ahorita, necesitamos tenerlos muy cerca de nosotros para que sean ese bálsamo de alivio para nuestro corazón, para que nos quede claridad de qué es lo que nos está pasando durante el duelo. Vamos a dejar también en la descripción de este episodio todos los datos del doctor Raúl Cabañas para que ustedes puedan contactar con él y también adquirir esta bibliografía que de verdad vale mucho la pena tenerla en nuestra biblioteca personal. Amigos, de esta manera hemos terminado un episodio más de Llévame contigo y vuela. Quiero agradecer de nueva cuenta, doctor Raúl, su presencia. En verdad me fortalece de manera profesional, pero todavía más, doctor, de manera personal. Cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo en los congresos en donde usted es invitado, donde nos distingue a todos los que estamos escuchando, donde ávidamente tomamos notas en virtud de esa experiencia, de esos conocimientos que usted tiene. Hoy, que por segunda vez lo tenemos aquí en Llévame contigo y vuela, la verdad, doctor, me siento muy bendecida, me siento muy agradecida por tenerlo en este espacio y que usted me ayude también a bendecir a otras personas con esta información de alto valor humano. Que Dios a usted lo siga bendiciendo, que lo llene de mucha prosperidad, de abundancia y que lluvia de bendiciones se derrame sobre usted, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por estas bellas palabras. Espero que a través de los libros y a través de lo que podamos expresar con las personas, cumplamos con la meta que yo me puse que es servir. Con amor servir. Si lo puedo hacer, qué bueno. Gracias. Gracias por todo el apoyo para esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Pues amigos, agradecerles e invitarlos a que este episodio lo compartan con todos aquellos padres, madres de familia, docentes que tienen en sus manos la crianza y la educación de un adolescente, de una adolescente. Ayúdennos a que esta información llegue y le dé la vuelta al mundo.
regálenos un corazón para que esta información llegue hacia ese corazón que hoy está dolido. Los espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.